then go B flat. So what we're doing there is just skip that F. So F, D minor, then B flat. Pastor, it might sound a little different. We're doing just the old standard version. Oh, that's They threw an extra 40 minutes necessary. Yeah, that's where we're at. It's check out. You want to screw yet? There you go. so. We're doing Yeah, just take that F out. well, Just top. F, F, D minor. minor. Scratch that F. Track the first F. And then right there. Okay. Push that out. And then B flat C. Then F. And then C. And then F. F. And then right there, which is in English, I once was. Right there. See how this is how Right there. I once was D minor. D. Oh. Once was lost, then B flat now. Okay. I'm found to see. Mm-hmm. So you follow that strip, and then the rest of it is the same. That's the only change. Okay. We should screw that up a little bit probably. Yeah. Way. Well, here, this guy. We put around. Proceed. You're flat. No, yeah, sorry. Still sure. There you go. So check your other chords too now. You need D chord? Okay. Ready? Yep. ¿Listos? Creo que somos el grupo que tenemos. Hoy es el 18 domingo después de Pentecostés, y guiado por el Evangelio, Jesús es el parte del Evangelio de San Mateo en que Jesús está contando parábolas para mostrar verdades sobre el reino de Dios, características sobre Dios mismo. Hoy enfocamos en la gracia de Dios y cómo es injusto su gracia. Cuando hablamos de gracia, necesitamos siempre recordar que tiene su origen en el amor de Dios, no en justicia, no en nuestras esfuerzos, nuestras calificaciones. Tiene origen en Dios. Y de esa manera, Dios muestra gracia a quien quiere. Cuando piensas que Dios es injusto, debemos dar gracias para el hecho. Entonces, seguimos por nuestra liturgia, así el culto de adoración abreviado, empezando con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Te ruego también que me preserves y guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, pensando en lo que nos tienes que decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por el ruido egoísta, por pecados de hábito y por los pecados de la voluntad, por el mal que no hacemos y el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados. Perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de tu ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, porque nuestra oración, tú Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia. Y puesto que sin ti no podemos menos que caer, defiéndenos siempre de cuanto nos pueda hacer daño y dirígenos a todo lo que corresponda a nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro del profeta Jonás, un libro diferente en el Antiguo Testamento para dos razones. Primero, el libro es sobre un profeta. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento que tienen nombre de un profeta enfocan en el mensaje del profeta. Isaías son las palabras de Dios dado por Isaías. No es tanto sobre la vida de Isaías, pero Jonás sí. Jonás enfoque como libro en las acciones del profeta. Específicamente, Jonás es enviado por Dios a una nación gentil, de los gentiles, y no quiere ir,
porque sabe la gracia de Dios. No tiene miedo de su propia vida, no tiene miedo del rechazo de su mensaje, tiene miedo de la gracia de Dios para esos gentiles. No quiere ver que Dios salva a otras personas que él cree que no merecen la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no puede ser merecida. No podemos merecer la gracia de Dios. Así es gracia. En el fin del libro que encontramos aquí, Dios quiere enseñar su corazón al profeta Jonás y lo hace por una planta. Y va a decir que una planta no vale nada, pero se enojó Jonás por una planta. ¿Cómo es que quiere que Dios destruirá una ciudad tan grande como Nínive? De Jonás capítulo 4. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? La palabra de Dios. Te alabamos. La segunda lectura para hoy viene del libro de la carta de San Pablo a los romanos. Romanos es una carta sobre la salvación, la justificación, que explora qué significa todas las ideas consecuentes del hecho que hemos sido perdonados por Dios. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 9 está hablando San Pablo sobre qué significa para Israel, el pueblo de la fe, el pueblo elegido por Dios para tener la promesa de la salvación, para tener el Mesías del mundo. ¿Qué significa ser parte de Israel? Cuando pensamos que Dios ganó en la vida de Cristo la salvación para todos, no para Israel, pero para todos, incluso los gentiles. ¿Qué significa ser parte de Israel? Dice San Pablo aquí que, bueno, todo Israel no es Israel. Pues Israel no es sangre, ni es pueblo, ni es lengua, ni es cultura. Israel es una promesa dado por Dios y la fe que tengan las personas. Por ejemplo, dice Isaac, un hijo de Abraham, el hijo prometido de Abraham, pero no el único hijo de Abraham. Si leen el libro de Génesis van a recordar que había un hijo anterior, Ismael. ¿Dónde son los descendientes de Ismael? No son de Israel. ¿Por qué? Porque Ismael es el hijo que Abraham tenía afuera de la promesa de Dios. ¿Ve?
por no tener fe en la promesa, Abraham decidió tener un hijo de manera natural, pero no con su esposa, no con Sarai, quien tenía la promesa de Dios. Entonces Isaac es el hijo de la promesa, como la Israel verdadera es Israel por la promesa de Dios. Ok, Romanos capítulo 9. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieron o hicieran algo bueno o malo, y para cambiar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La palabra de nuestro Señor. Alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió, resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Cantamos nuestro himno del día, Sublime Gracia.
brillando desde cual sol. Yo cantaré por siempre a ti, a Cristo el Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo, había leído recientemente un libro bien interesante, una novela escrita por un periodista, Bill Dedman, un hombre de las noticias. Entonces es un libro que se basa en los hechos, en la realidad. Todos los eventos realmente pasaron. Y es interesante porque las personajes son, bueno, la personaje principal es una loca. El libro tiene dos caracteres, dos personas cuando pasa por la historia. La primera persona es un hombre del nombre W.A. Clark, William Andrews Clark. Un hombre en la historia de los Estados Unidos que yo no sabía mucho sobre él. Era igual al otro hombre que probablemente ustedes posiblemente saben ese nombre, John D. Rockefeller. ¿Okay? En su época, en su día, John D. Rockefeller y William Andrews Clark eran iguales en las mentes de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pues un hombre tenía más dinero, pero el otro tenía más recursos. John D. Rockefeller es famoso por ser el hombre más rico en la historia de los Estados Unidos, posiblemente cuando ajustamos por tiempo, el hombre más rico en la historia del mundo. Right? Ahora él había un billonario, hoy tenemos trillonarios, pero si ajustamos por el tiempo, probablemente John D. Rockefeller tenía más poder, recursos. Y William Andrews Clark junto con él. Él, un hombre de negocio por las carreteras, por minas, por bancos, ¿qué más? Por toda forma de negocio. Él trabajaba ganando y con suerte y sudor encontró su fortuna. Pero en vez de John D. Rockefeller, William Andrews Clark nunca donó a nadie. Y por eso no sabemos su nombre como Rockefeller. Rockefeller tiene edificios en Nueva York, right? Tiene instituciones con su nombre. Podemos pensar de Andrew Carnegie, quien construyó bibliotecas por todos los Estados Unidos que tienen su nombre. No hay nada con el nombre de William Andrews Clark, con excepción del condado de Las Vegas, Clark County, en Nevada, quien tiene su nombre, porque no donó su dinero. Entonces, su hija, una señora eventualmente, por el nombre Huguette Clark, también tenía millones de dólares. Cuando ella murió en 2011, con 105 años, 104, pero casi 105 años, su fortuna tenía el valor de 300 millones de dólares. Y es una persona interesante, pues en los últimos 20 años de su vida vivía en un hospital en New York City. Por entrar con una enfermedad cuando tenía 80 años o algo así, y decidió que no quiere salir. Entonces vivía en el hospital. El libro se llama Empty Mansions, mansiones vacías, porque ella mantenía
mansiones por todos los Estados Unidos sin visitarlos. Después de la muerte de su mamá, había, por ejemplo, una mansión famosa en Santa Barbara, California, que ella pagó para mantener. Y entre 1956 nunca visitó, entre 56 hasta su muerte en 2011. Pero continuó a pagar su chofer, sus sirvientes, hombres para mantener y jardineros, sin visitar la mansión. Lo que pasó con ella es que era bien reclusiva, ¿right? Una multimillonaria, bien reclusiva. Y en los últimos 20 años de su vida empezó en un momento de generosidad increíble. Pero como tenía un círculo social tan pequeño, había personas en su círculo pequeño que ganaron millones de dólares en regalos. Su enfermera, por ejemplo. Cuando una vez el sótano de la casa de su enfermera tenía agua en el sótano y mencionó a Huguette. Entonces, ella compró una nueva casa para ella. Qué buena solución, ¿no? Otra vez mencionó que mi carro no está funcionando hoy. Entonces, Huguette compró un Bentley para ella. ¿Cómo te gusta el nuevo Bentley? Me gusta mucho, pero no tenemos garaje. Entonces, ella compró otra vez una nueva casa para ella. Esta con garaje. Cuando Huguette murió en 2011, su enfermera tenía 7 casas, 7, 8, 9 carros. Ha recibido más que 15 millones de dólares en regalos de ella. Su hijo ha asistido a la universidad gratis por Huguette. Entonces tenía un círculo bien pequeño, bien cerrado. Su abogado, su enfermera, su asistente. Y regalaron muchos regalos, mucho dinero a esas personas. Entonces la pregunta cuando ella murió era algo así. ¿Tenía mente para manejar sus recursos? Right? Yo no sé cómo existe en español ese término, pero en inglés hay un término que se dice elder abuse, abuso de los ancianos. Right? Cuando una persona no tiene sus facultades, pero tiene recursos, una persona puede manipular sus intenciones para recibir regalos así. Entonces había la pregunta, ¿tiene ella una mentalidad para manejar sus propios recursos? ¿O había manipulada por su enfermera, su abogado? Y cuando murió, como pasa siempre, ¿right? Relaciones, familia, de todas partes, tenían problemas diciendo que Huguette, su fortuna debe ser mía. Right? Yo soy familia, esa enfermera no debe tener, pues seguro que también la enfermera tenía parte en su testimonio último. Right? La enfermera no es familiar. Todavía tiene más que 7 casas y 15 millones de dólares.
Cuando murió ella tenía 300 millones de dólares en recursos. Debe servirla en parte, por lo menos. Creo que hay 16 personas tratando de ganar de sus recursos cuando murió ella. Entonces la pregunta en el estado de Nuevo York, donde vivía ella, era algo así. ¿Tenía ella la mentalidad de entender lo que está pasando, de entender las consecuencias de sus decisiones? Y últimamente, los abogados y todos decidieron que sí, ella entendía el efecto de sus decisiones, ella entendía que había familia, ella no quería dar su dinero a la familia. Entonces decidieron el Estado que sí, tenía sus facultades, entendía sus decisiones. Había una ilustración larga, pues para mí parece algo parecido a la pregunta que tenemos frente a nosotros hoy sobre Dios. De afuera parece muy injusto que una enfermera tenía tanto dinero de parte de una señora que tenía familia, que tenía... Pero era su decisión o no. El Estado de Nueva York decía que sí, era su decisión. No había enfermedades mentales. No hay consecuencia legal ser un poco diferente, gracias a Dios. No es ilegal ser un poco diferente. Hoy encontramos en el parábola de Jesús, el parábola sobre Dios, un propietario loco así. Un dueño que parece injusto por lo que hace. Y de nuestra perspectiva es fácil pensar que no es justo la generosidad que va a mostrar a sus trabajadores. Pero últimamente su pregunta es lo que hace su caso. ¿Es mi dinero o no? Eso de Mateo capítulo 20. Asimismo, dice Jesús, asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a esa del mediodía y de la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirán más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron,
Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el dolor del día. Pero él me contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. El Evangelio de nuestro Señor. Hoy tenemos de la Biblia una lectura que he compartido con ustedes en el ejemplo de Huguette Clark, pero necesitamos entender también sobre Dios. El profeta Jonás entendía. Bueno, primero no entendía él. Si sabe algo sobre Nínive, Nínive ahí en la ciudad, eso es en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de Cristo y antes de la conquista de Israel por la nación de Asiria. Nínive había una ciudad grande de la nación de Asiria. Y Asiria tiene una reputación en el día de Jonás. Violencia. Hasta hoy, si vas por el British Museum en Londres para ver los tesoros del mundo antiguo, de esa época, va a encontrar, por ejemplo, entre el arte de los griegos, estatuas que son de personificaciones de sabiduría o de justicia. Van a encontrar cosas así. Si vas para ver sobre la cultura de Asiria, vas a encontrar violencia. Caballos con soldados, con armas para la guerra. Había una gran parte de su cultura y había su reputación en el mundo anciano también. Cabezas de personas en montañas, fuera de las ciudades conquistadas. Era la reputación de Asiria. Y Dios al profeta Jonás mandó a él a predicar en Asiria un mensaje de arrepentimiento. En hebreo las palabras son 4. Od arba'im yom v'ninive napach. En 40 días va a destruir Dios la ciudad de Nínive. Una invitación al arrepentimiento de parte de Asiria. 4 palabras tenía Jonás como mensaje. Y no quería él ir para Nínive. ¿Por qué? No por miedo de perder su cabeza, no por miedo de ser perseguido, por miedo a la gracia de Dios. Pues, ¿qué encontró? El parte famoso del libro, right, es cuando el gran criatura del mar comó a Jonás y para mostrar que Dios, pues cuando Dios mandó a Jonás ir a Nínive, él embarcó en un barco para ir la otra dirección. No tenía deseo de predicar, pero no por ser rechazado. No quería él ver la gracia de Dios dado a personas que él cree que no la merecen. Entonces necesitamos hoy, Dios nos invita hoy entender primero que no podemos nosotros poner reglas en su gracia. Lo que parece injusto a nosotros no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que Dios
es un Dios de compasión, es su compasión, y quiere mostrar compasión a otras personas que tiene que ver con nosotros. Nos ha dado compasión también. Por ejemplo, en las cruces fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Nuevo Testamento, van a recordar que habían dos ladrones a los dos lados de Jesús cuando Él sufrió. Ladrones. Y van a recordar que había una confesión de fe, un hombre diciendo que nosotros merecemos el castigo que sufrimos, este hombre no ha hecho nada malo. Y van a recordar que Jesús dio una promesa a un ladrón, no al otro, a un ladrón. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Es justo? Los dos son ladrones, los dos merecieron su castigo. ¿Cómo es que uno recibe una promesa y otra no? Pues tiene que ver con la fe y el arrepentimiento, ¿no? Un ladrón creyó la promesa de Dios, el otro no. Y eso tiene que ver con la promesa que ha dado Jesús. Pero la promesa del Evangelio es igual para todos, perdón en Cristo. Y eso es lo que no gustaba a Jonás. Que la promesa de Dios para Israel puede ser la misma promesa para Asiria. Sí, y pasó así. Asiria creyó el mensaje de Jonás y Dios tenía gracia para Nínive. Hay personas en tu vida que crees no merece la gracia de Dios, no merece el perdón de Dios. Hay personas en tu vida que te ha frustrado tanto por sus pecados o por maltratar a ti, que no quieres que Dios perdone a esa persona. Hoy Dios nos invita a entender que su perdón no tiene que contestar a tu voluntad, o tus pensamientos, o tus expectaciones de que es justo. Es la gracia de Dios. Y nadie, incluso tú y yo, nadie la merece. Es injusto su gracia. Es injusto a todos que lo van a recibir. No confesamos en la iglesia que somos pecadores, que solamente merecen el castigo de Dios. Sí. Pero no recibimos lo que merecemos. Recibimos en vez gracia. Entonces que Dios te fortalezca en el entendimiento de su gracia, que no es justo, que Dios te da una mentalidad que da gracias a Dios por ser un Dios injusto, pues es injusto siempre en su compasión y su perdón, no es en su castigo. En su nombre. Amén. Hay platos en la entrada de la iglesia para la ofrenda. No hay cosas para la Santa Cena. En inglés tenemos que... There are? I think there's 4. Okay. Thank you. We had to forego it. En inglés teníamos que olvidar la Santa Cena porque no teníamos recursos por no comprarlos.
We had two. There's some down there, but they've been leaking. I don't know. Oh, Yeah. is that what that one looks like? And that one? Yeah. We had to, we ended up, we were planning on doing it this morning, but in the first service, we ended up having to not do it because we hadn't kept an eye on how many there were. And so we had, I think we had 20 of them. So they're around. But we just said, we'll do it. If you want to do it privately, we can do it privately. We have enough to do it now. So I'm going to go find, I'll be right back. Sure. I'm sorry for the poor planning here. Well, I didn't know how safe those were, you know. The ones sitting down there were, they just looked like they've been leaking. Two of them, yeah. Yeah. I think those two are fine. They're all right. Yeah, I asked somebody if they had communion this morning. Here it comes. It was, someone put it in the refrigerator, so it's okay. Oh, yeah. I think it's just that open. It's just another one of those COVID things, you know? I ordered a small batch at first because I thought we're not going to be at this for very long. And then it just never ends. Okay, this is hopefully it will. I'll speak the words of institution. Thank you. And I never trust myself. I have them in my head, but I will never trust myself to get all the way through them unless I Open the wrong end first. You want to open the bread side first? Yeah, you can probably open it. I got it. There we go. Ok, en la vista de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Se puede comer ese pan, es el cuerpo de nuestro Señor, dado por tu perdón. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias, se la dio a beber a todos, diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes por todo el mundo, para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Es el sangre de nuestro Señor, dado para tu perdón. Que tu verdadero cuerpo y sangre te guarde y te preserve en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. Okay. La oración de la iglesia, prayer of the church. Señor Dios, gracias por enseñarnos sobre la gracia tuya, que parece injusto de nuestra perspectiva de vez en cuando, pero solamente parece injusto cuando consideramos lo que pensamos que nosotros hemos hecho para merecer la gracia. Pero la gracia no es merecido. La gracia es recibido por la promesa de Dios, que siempre nos enseña esta lectura en fe, que siempre nos da el arrepentimiento, entender que sí, incluso la gracia que hemos recibido es injusto. Y debemos dar gracias por esa gracia y extenderlo a otros también. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás
Sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Gracias por estar entre nosotros. Hoy parece que ya es otoño. Se siente como otoño. No tengo muchos anuncios. Continuamos con el estudio bíblico, el catecismo, Sunday School, escuela dominical también. Y es todo. No podemos hacer tantas cosas. Yo tenía en mente ofrecer algo. Es todo lo que tengo ahora. Hay cosas que están pasando que siempre estoy respondiendo a esas cosas. Estas semanas es la condición de nuestras iglesias en Clay, Elam y en Ellensburg. Tenemos dos congregaciones así que siempre han compartido una pastor en Clay, Elam, en Ellensburg. Ya no tienen pastor, entonces están pidiendo mi ayuda en algunas cosas y estamos tratando de planear el futuro para ellos y cómo van a continuar queremos empezar de nuevo con estas congregaciones. Tienen iglesias, edificios, los dos, pero no son muchas personas. What's the name of the church? One is Good Faith and one is Good Hope, and I can never remember which one is which. Yeah. Pero en el momento me está pidiendo servir a ellos como pastor, no de cada semana, pero para un hombre para coordinar la esfuerza entre Pastor Cherney y yo, Pastor Bill Stibbs for Redeemer y Pastor Ted Lambert. Entonces estamos trabajando con ellos para formar un plan para el ministerio, pues no queremos perder por lo menos Ellensburg como lugar para continuar ministerio. Cleveland es una comunidad más pequeña en las montañas, pero Ellensburg es cerca de nosotros y posiblemente podemos trabajar juntos en algunos esfuerzos. Vamos a ver, pero eso es que he pasado mucho de mi tiempo recientemente. Entonces no tenemos más cosas para anunciar para ustedes. Pero continuamos y gracias por estar con nosotros y nos vemos. Que Dios bendiga tu semana.